La respuesta al Salmo en esta tarde la hemos cantado. Vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Curioso que la traducción en inglés no dice Evangelio, dice proclamen la buena noticia. Y es que se nos olvida en español que la palabra Evangelio significa precisamente eso, buena noticia, el buen anuncio. El Evangelio nunca es mala noticia, el Evangelio siempre es anuncio de esperanza y anuncio de vida y anuncio de un profundísimo amor. Cristo es el Evangelio, su persona es la buena noticia y proclama la buena noticia. Y dice que la buena noticia es que Dios nunca jamás nos deja solos. Que Dios jamás abandona a sus hijos y a sus hijas porque no está en la naturaleza de Dios dejarnos solos. Y que el reino de Dios ha entrado ya en la historia, ya ha invadido todas las realidades. Y por mucha oposición que haya al reino de Dios, el reino de Dios, dice él que es como la levadura un poquito que poco a poco va transformando una masa en algo lleno de vida y algo muy sabroso. El reino de Dios, hace unos días atrás, en el Evangelio del domingo de semana, decía que era como un banquete de bodas, donde Dios invitaba a todo el mundo, porque los primeros invitados dijeron que no. Y después abría las puertas y le decía, salgan sus siervos y traigan a los cojos, a los mudos, a los sordos, a los pobres, porque mi reino, mi banquete es para todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la segunda lectura habla de Dios como un padre y una madre que corrige, no dice la palabra condena, ni dice la palabra castigo. Comienzo porque me llamó muchísimo la atención que el Evangelio de hoy comienza con una persona que se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Y la pregunta fue, Señor, ¿será acaso que unos pocos se salvarán? Ya para esa persona va de entrada asumiendo o creyendo que son pocos los que se salvarán. Esa pregunta yo siempre la he encontrado muy extraña, porque primero que nada, al utilizar la palabra pocos, ya revela una fascinación que hay de nosotros, los seres humanos, especialmente en temas de iglesia, con los números. Se prepara un retiro y dicen, Padre, hay 50 inscritos, ¡ay, qué bueno! Se prepara un retiro y dicen, nada más que hay 10, ¡ay, qué malo! Porque los números ya nos dicen si es bueno o es malo, como si Dios tuviese una cuota, gente. Dios no tiene una cuota. Menos mal que no tiene cuota. Pero el problema más serio todavía detrás de esa fascinación con números es que cuando tú y yo entramos en el tema de quién se salva y no quién se salva, y hay gente que incluso dice quién se salva, el problema serio de eso es que tú y yo, sin darnos cuenta, estamos haciendo dos cosas. La primera, nos estamos convirtiendo en jueces. Y generalmente el juicio humano tiende a ser extremadamente duro y poco misericordioso. Nosotros vamos y arrancamos cabeza siempre. Y así no es Dios. Pero peor que eso, segundo, es que entonces tomamos el lugar de Dios y empezamos a hacer decisiones que solamente le corresponden a Dios. Y nos creemos Dios. Y lo que siempre digo que cuando yo escucho a este tipo de personas en la iglesia que dice, fulana no se salvará, y yo digo, y seguro que tú te vas a salvar. Porque los que dicen, tú no te salvarás, se consideran ellos ¿qué? Salvados. Digo, ay, qué cosa más rara. No funciona, gente. Tan sencillo, no funciona. Evitemos tomar el lugar de Dios. Y evitemos hacer juicios donde posiblemente nos estamos equivocando porque Dios tiene unas medidas muy diferentes a las medidas tuyas y mías. Yo creo que la pregunta si pocos o
muchos se salvarán, nos tiene que llevar a dos preguntas muchísimo más profundas y más serias. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué pide Dios de nosotros? Esas son dos preguntas que realmente tienen que marcar nuestra vida diaria. ¿Cómo eres, Señor? ¿Y qué pides de mí y qué pides de nosotros? Les comparto algunas ideas del padre Tomás Urbano. Decía que Dios nos creó para la salvación, Dios no nos creó para la condenación. Y que, en otras palabras, él dice, Dios nos creó para la vida. Vida con V mayúscula, para vivirla plenamente y para vivir una vida que dé muchos frutos, llenos de frutos. Y él dice, Dios no crea y después se retira para ver si la gente que creó, si se porta bien o mal. Y si se portan mal, pues se va a meter en el asunto para salvar a la gente que se portó mal. Y yo cuando leí dije, es cierto, Dios no juega ese juego raro, ¿no? Vamos a crear, me voy a alejar, voy a ver lo que hacen, y si no lo hacen bien, entonces yo entro en la creación. Eso no es teología cristiana católica. Dios no crea para alejarse y ver si nos portamos bien o mal, y después entonces ver qué hace con nosotros. Dios, dice el padre Tomás, que su mayor acto de salvación, el primer acto de salvación, mejor dicho, el primero, es habernos creado. Ya comienza nuestra historia de salvación en el momento que Dios nos hizo, que nos da aliento de vida. Y que salvar es crear vida, y crear vida a su imagen y semejanza. Crear vida como Dios pensó en ti y en mí. Y recordar que esa vida creada por Dios, tú y yo somos seres irreemplazables, que somos seres únicos y que nuestra forma y única forma de ser, somos hermosos y hermosas en los ojos de Dios. Que nadie es imperfecto ante Dios. Yo tenía un profesor que decía, nadie es imperfecto ante Dios porque Dios no crea basura. A mí eso nunca se me olvidará. Todo ser humano es hermoso y es perfecto ante los ojos de su Creador. Y que Dios revela cómo es y qué pide de nosotros en el momento en que entra en la historia humana, en la encarnación de su Hijo, la palabra eterna, Cristo Jesús. Y que Cristo, con su vida, con su predicación, con sus opciones, con sus acciones, con su muerte y resurrección, nos dice que Dios es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Y que Dios es un Dios de salvación y no un Dios de condenación. Vuelvo a la lectura del Evangelio de hace unos días, cuando el padre del novio ve que los invitados primeros no iban, convierte a los últimos en primeros. ¿Y los últimos quiénes eran? Sordos, mudos, cojos, enfermos y pobres. Y los convertirá en los primeros al sentarlos en el banquete que le correspondía a los primeros que dijeron que ellos no iban. Porque Dios es bueno, gente. Dios no está contra nosotros. Dios no es enemigo nuestro. Dios es a favor de sus criaturas. Porque Dios es bondad. San Francisco de Asís, en sus preces o sus alabanzas a Dios, dirá al final, Dios es el bien, el todo bien, el supremo bien. No hay más bien mayor que el mismo Dios que te creó a ti y a mí. Y en su perfección de amor, y en su eternidad de amor, y en su absoluta bondad, Dios se comporta como Padre y como Madre. El Padre Tomás decía que Dios no es un Dios neutral. Dios tiene una debilidad. Y su debilidad es siempre el hijo y la hija más
sufriente, el que se pierde en el camino, el más solo, el más roto, el más débil y el más dependiente. Y piensa un momento en tu vida y en la mía. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en el camino? ¿Cuántas veces hemos estado rotos en el camino? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos y solas en el camino? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido débiles y dependientes? Por lo tanto, esta neutralidad de Dios al final del día es para todos nosotros. Aquí no hay nadie que se escape. Nadie. Ni el más sabio, ni el más rico, ni el más bonito, ni el más feo, ni el más creyente, ni el más ateo se escapa de experimentar la vida como un ser humano. En algún momento todos nosotros nos convertimos en esta criaturita. Y Dios tiene esa opción preferencial. Y yo le decía a ustedes esta mañana en las 2 primeras misas, la mayoría de ustedes son papá y mamá. Y la mayoría son papá y mamás de 1, 2 o 3. No me voy a meter en cuántos hijos más. Pero aquellos que tienen más de 2 o 3, piensen de esos, ¿cuál es el que más ha necesitado de ustedes? Porque ha sido el más débil, ha sido el más roto, ha sido el más dependiente, ha sido el más frágil. ¿Y qué has hecho tú como padre y madre? ¿Con quién has pasado más tiempo? ¿Con ese o con ese? Y si así es Dios, si así eres tú y yo, ¿cómo no es Dios? A mí hay una analogía que Jesús me encanta que utiliza en el Evangelio, creo que de San Mateo, cuando Él dice, si ustedes, papás y mamás, que no son tan buenos, yo lo estoy suavizando porque en español dice que son malos. Si lo ven en inglés es peor, porque le dice you are wicked. Papá y mamá que son wicked, que son brujos, que no son buenos, jamás le daría a un hijo o una hija. ¿Se acuerdan de esa frase? Ni un escorpión ni una piedra cuando su hijo o hija le pida un pan o un huevo. Si ustedes que no son tan buena gente jamás harían eso, ¿cuánto más Dios nos daría a nosotros? Se nos olvidan esas imágenes de Dios en las Escrituras. ¿Cuánto más Dios nos daría a nosotros, que sí es la perfección del amor? Dios es bondad desde el momento en que empezamos a leer la Biblia. La historia del Génesis es uno de los textos más bellos que hay en la Biblia. Tristemente mal entendido, mal interpretado, y que le hemos dado unas vueltas que nada tienen que ver con el texto. En el momento que estos dos personajes que le hemos puesto el nombre a Adán y Eva metieron la pata hasta el final, porque hicieron opciones equivocadas, igual que las hemos hecho nosotros, dice el texto que se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Sintieron totalmente la vulnerabilidad. Y fueron y se escondieron detrás de un arbolito. Que dice un arbolito muy frondoso, ¿no? Para esconder a dos gente escuerita. Pero ahí se escondieron detrás del arbolito frondoso. Y dice el texto que Dios salió a pasear en la brisa de la tarde por el jardín. Y los buscó y no los encontró. Finalmente dice, ¿por qué se esconden? Y salieron detrás de los arbolitos Adán y Eva como lo pintan así. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién se acuerda? No ustedes que estuvieron en esa fecha. Los revistió y dice el texto que les tejió un traje y se los puso. ¿Qué gesto es ese, gente? De amor. De amor, revistió. No los regañó, no los tiró a un hueco, no los puso en el infierno, los revistió. Lo segundo que le dice es, lo siento mucho, pero lo que hicieron tienen consecuencias. Tercero, pero les daré un Salvador.
Dígame si eso no es bondad. ¿Qué hizo Dios cuando Caín mató a Abel? ¿Quién se acuerda? Le puso una marca en la frente, dice el Génesis, para que con esa marca nadie lo matara a él, lo protegiera también la marca. No mata a Caín, ni manda matar a Caín, sino que protege a Caín. ¿Sabían esa historia? Se enteran. Así es Dios. Y le dice, te pongo esta marca para que cuando te vayas de aquí, nadie te vaya a matar a ti. A veces no conocemos el Génesis, no lo leemos, y si lo leemos mal. Pero desde el principio de la historia de salvación, Dios aparece como un Dios de misericordia y un Dios de amor. Dicen los teólogos del medievo, especialmente aquellos que pertenecen a la escuela franciscana de espiritualidad, desde la Edad Media dicen que el amor de Dios es locura, y usan esa palabra, locura. Pues claro que es locura, porque ¿cómo a Dios se le ocurre un día decir, me voy a hacer humano, me voy a vaciar de toda dignidad y de todo derecho divino, y no solamente me voy a hacer humano, me voy a hacer siervo, y no solamente siervo, sino a optar por abrazar la cruz y morir entre ladrones? Es el himno de San Pablo a los filipenses. Cristo, que era de condición divina, se vació a sí mismo para hacerse esclavo y muerto en cruz. Y revela a un Dios que ama tanto a la vida que resucitará a su Hijo de entre los muertos. ¿Quién más puede amar más que eso? ¿Quién más puede más amar así? A veces tristemente oímos sermones, homilías, donde Dios es presentado casi como un ogro, donde hay cero esperanza de salvación y de vida. Y sin embargo, nuestra historia y nuestra teología es totalmente diferente. Dios es un Dios de vida y un Dios de esperanza. Desde el primer momento de las páginas de la Biblia. Tú y yo tenemos libertad y podemos escoger ya a vivir en el cielo, aquí y ahora. Y la forma de vivir el cielo aquí y ahora es vivir totalmente abierto en pensamiento y en corazón a Dios, revelado en Jesús, Hijo de Dios. Y vivir en comunión con Cristo, y al vivir en comunión con Cristo, vivimos en comunión con los demás y con el resto de la creación. Y eso es el cielo, vivir en comunión con Cristo y con los seres humanos y los otros seres de esta tierra. Podemos tener la libertad para escoger vivir aquí ahora en el infierno. Y se escoge crear un infierno en el momento en que nos cerramos absolutamente y permanentemente a vivir en comunión con Dios y en comunión con los demás, y convertirnos en los seres más individualistas y arrogantes del mundo, y vivir como si no tuviésemos que depender ni de nadie ni de Dios. Y poco a poco vamos perdiendo la vida, y la podemos perder totalmente, porque no queremos vivir en comunión con Dios y con sus criaturas. Así que, gente, ¿cuál de los dos dioses escogemos vivir? ¿Cuál de los dos escogemos amar, seguir y servir? A Dios revelado en las Escrituras, y cuando llega a su plenitud de revelación, revelado en Cristo, el rostro humano de Dios, su Hijo. ¿O seguimos prefiriendo servir a un Dios pequeñito, miserable, que llega a ser nada más y nada menos que un ídolo, creado a nuestra imagen y semejanza, y que no deja de ser más que nada una proyección y un reflejo de mis propios prejuicios y de mis propios miedos
y de mi propia ignorancia. ¿Qué Dios seguimos tú y yo? ¿El que Cristo revela o el ídolo que nos hemos creado? Le pido hoy yo al Señor con todo el corazón que como discípulos de Cristo Jesús tengamos la gracia y la valentía y el discernimiento de amar a Dios que nos creó, únicos, maravillosos, irrepetibles y revelados en Cristo, y nunca seguir un ídolo que son nuestros miedos quien nos ha creado.